Muy bien, muy buenas noches. Ya estamos de vuelta ya con todo para esta gran final del torneo Mini Champions acá en el complejo recreativo Parque de los Príncipes. El equipo de Sacachispas contra el equipo de la Fiorentina ya está en la cancha, Blas Antonio, así que ya en instantes ya inicia esta gran final. Blas Antonio, bienvenido. Sí, de vuelta, cordial saludo, renovado y cordial saludo a todos los seguidores Pulse Pro Más. Es así, nosotros aquí ya instalados en el complejo recreativo Parque de los Príncipes para lo que va a ser entonces esta gran final. Hoy se van a estar enfrentando estos dos equipos, la representación de Fiorentina Fútbol Club, Sacachispas aquí en vivo por Pulse Pro Más. Entonces sean todos muy pero muy bienvenidos a esta cobertura. La gente que ya está prendida, le mandamos un cordial salutación. Aquí nosotros entonces ya instalados para lo que va a ser este gran final. Torneo Mini Champions Intercomercial en su primera edición, aquí desde el complejo recreativo Parque de los Príncipes. Ya están los equipos, ya está Fiorentina, así también Sacachispas, ya está también los árbitros que va a estar impartiendo justicia en esta noche de fútbol. Y recordamos que posterior, obviamente, de la fiesta del fútbol, obviamente nos trasladamos para bailar con los campeones y con el vicecampeón, por supuesto, para lo que va a ser con explosión musical y la Internacional Banda Tabaí, que va a estar tocando en vivo entonces en esta noche de fiesta. Hoy justamente también celebrando el primer aniversario de este hermoso complejo recreativo Parque de los Príncipes. Mi querido Ariel Acuña, así que ya estamos todos listos, todo preparado para lo que va a ser entonces esta gran final. Sí, señor, ya los dos equipos para la gran entrada ya se están preparando ahí, el equipo de Sacachispas y el conjunto de la Fiorentina. Bueno, el premio al ganador, ya vemos también los trofeos ahí, los trofeos correspondientes, también el premio económico también, jugoso premio realmente en esta primera edición del torneo Mini Champions Intercomercial. Así que bueno, ya en espera de quién va a ser el campeón y el vice. Para el tercer puesto ya tenemos ya definido, lo lleva el conjunto de Liverpool, que ya está esperando también ahí. Después se va a hacer la entrega de los premios también. Tengo entendido que habrá también premio para el goleador del campeonato. Creo que también al mejor arquero. Así que todo, con todos los premios acá, ya se va a dar la entrada de, bueno, ¿cómo se suele decir eso? La entrada protocolar, por sobre todo en esta vez también como una fecha especial que nos estará comentando acá el amigo Blas Antonio. Sí, efectivamente, Ariel. Señoras y señores, en este preciso momento ya los equipos para ingresar, justamente va a ingresar a la par, justamente Fiorentina, sí también el cuadro de Sacachispas, y a los equipos va a estar acompañando a los chicos que hoy vienen justamente vestidos de color albirrojo, que representa por lo menos los colores también del complejo recreativo Parque de los Príncipes, con este acompañamiento de los chicos también que forma parte y representando también a la familia. Eso es muy importante. Recordamos que realmente la fiesta del fútbol que convoca a la familia, hoy también están los chicos, por supuesto, formando parte de lo que es esta gran fiesta deportiva y lo que es esta gran final. Entonces, ahí están los equipos entonces, ahí para el ingreso. Entonces ya en forma en instante, ahí se está organizando todo, ultimando todos los detalles para que esto realmente salga de la mejor manera posible. Y hoy, obviamente, que gane el mejor, que gane el fútbol. Así es que le deseamos suerte nosotros desde aquí para estas dos representaciones, tanto para Fiorentina Fútbol Club, así también a Sacachispas Fútbol Club. Así es que se viene la gran final, señores, en este preciso momento. Entonces va a ingresar los equipos, va a ingresar Sacachispas, va a ingresar el cuadro de la Fiorentina y se viene la gran final aquí de este torneo Mini Champions Intercomercial en el complejo recreativo Parque de los Príncipes. Va a ingresar en este momento, encabezado ahí también, por supuesto, por los árbitros, y en este preciso momento, así de esta manera, bienvenido a los equipos, ingresan así de esta manera el cuadro de Fiorentina.
ingresan el equipo de Sacachispas Fútbol Club y se viene la fiesta, mi querido Ariel Acuña. Así esta manera el recibimiento a los equipos. Ahí está recibiendo a los equipos entonces con el petardo correspondiente. Realmente una verdadera fiesta ya se vive aquí en el complejo recreativo Parque de los Príncipes. Sí, señor, que entra realmente ahí con los fuegos artificiales, así que bueno, se nos viene un gran partido. Los dos equipos con méritos llegaron a esta gran final, tienen un gran equipo, así que se nos viene un partidazo. De por sí en lo previo, un torneo que ha sido muy pero muy competitivo, realmente pasó de todo en este torneo Mini Champions Intercomercial, así que bueno, estos dos equipos hoy van a llevar el trofeo mayor, también el premio económico jugoso que da este primer torneo, primera edición del torneo Mini Champions. Así que bueno, ahí ya tenemos los dos equipos. Después también estaremos pasando quiénes van a ser los titulares de cada equipo. Y bueno, también la banca de suplente, todo estaremos pasando acá en la transmisión oficial. No se olviden, también pueden verlo a través de YouTube y la página oficial a través de Facebook. Asimismo, muy emocionante todo, señoras y señores, aquí en el Parque de los Príncipes. Ahí están los chicos también que acompañan, que forman parte de esta verdadera fiesta del fútbol aquí, que vamos a vivir esta gran final. Se saludan los protagonistas. Ahí están justamente Sacachispa, así también Fiorentina, así de esta manera entonces el saludo protocolar para lo que va a ser entonces esta gran final. La gente que ya está prendida, la transmisión también de Pulses por Más, sean todos muy pero muy bienvenidos a esta cobertura deportiva. Ahí está entonces el saludo con los árbitros también inminente ya el inicio de esta gran final, así es que usted puede acomodarse, por supuesto, para vivir con nosotros esta gran final. Ahí los equipos justamente vienen para la gráfica, también para la foto correspondiente, porque esto tiene que quedar también con un recuerdo, un lindo recuerdo de este torneo, el primer torneo, justamente esta es la edición número 1 de este año 2024. Ahí entonces el cuadro de Sacachispa que va a posar primeramente entonces para la foto correspondiente, y ya en instante también, como bien ya lo estamos mencionando, vamos a pasar entonces los equipos, por supuesto las alineaciones correspondientes, tanto de Fiorentina, así también lo de Sacachispa. Qué lindo todo esto, mi querido Ariel. No me canso de repetir porque a mí me emociona cuando veo a los chicos también que está formando de esta gran fiesta, lo que es la fiesta del deporte rey, que es el fútbol. Y bueno, hoy no están ausentes, están presentes los chicos, así también posando, por supuesto, con los protagonistas. Realmente muy emotivo. Sí, señor, así mismo ahí están los chicos posando también para la foto. Son hijos de los futbolistas ahí conocidos, que vienen también a compartir esta gran final, cada uno con su público también acá en la cancha. Así que bueno, con todo el día de hoy para hacerles llegar esta gran transmisión. Así que bueno, ya posando para la foto oficial, como estaba diciendo, va a quedar para recuerdo también como esta gran primera final de este torneo Mini Champions. Así que bueno, hace rato ya estaba el equipo de Sacachispas posando para la foto y ahora el conjunto de la Fiorentina. Sí, señor, asimismo, señoras y señores, ya tenemos también la planilla de uno y otro equipo. Ya al instante vamos a repasar entonces cómo forman el equipo de Fiorentina, como así también cómo forman el equipo del cuadro de Sacachispa. Ahí está la foto correspondiente para el recuerdo, por supuesto la gráfica ahí que va a quedar entonces de esta gran fiesta, de esta gran final aquí del torneo Mini Champions. Bueno, sin perder mucho tiempo, Ariel, vamos a las alineaciones de uno y otro equipo, a ver cómo sale a la cancha el cuadro de Sacachispa, a ver cómo forma entonces el cuadro de Sacachispa. Sí, señor, bueno, vamos rápidamente con el arquero, que es Benicio García, después está el 3, Ricardo Lescano, el 6, Alcides Rivas, el 8, Aníbal Lescano, después está el 5, Freddy Benítez, el 11, Rodi Acosta, el 2, David Carvajal y el 7, Longino Navarro. Está el equipo titular que presenta el día de hoy el conjunto de Sacachispa. Perfecto, a ver cómo sale a la cancha el conjunto violeta, el cuadro
de la Fiorentina, capitaneado por Ramírez, el portero. A ver cómo sale a la cancha. Sí, señor, el capitán, el 1 es Derlis Ramírez, después está el 6, Eduardo Fernández, el 10, Osvaldo Ortiz, el 5, acá tenemos Ismeldo Ramírez, el 9, Kevin Cuellar, el 11, Rolando González, el 4 es Luis Báez, el 88 es Rolando Galeano, y después está el 8, está Candy, el 17, Diego González, el 20, Guido Cano, el 7, Cristian Ramírez, el 80, Gustavo Ortigosa, el 3, Osvaldo Ibarra. Está el equipo del conjunto de la Fiorentina. Perfecto, va a arrancar el partido, señoras y señores, en minuto más. A punto de mover la pelota. A ver quién mueve el cuadro de Sacachispa. Entonces va a arrancar este compromiso, va a arrancar la gran final. Señoras y señores, aquí en el Parque de los Príncipes. Ahora sí ya autoriza el árbitro. Arranca el partido. Bienvenido fútbol, bienvenido gran final. Aquí de este torneo Mini Champion. Va moviendo la pelota ahora el cuadro de Sacachispa. Tiene el Escano. Juega hacia el costado derecho. La pelota para Acosta. Tiene la pelota el cuadro de Sacachispa. Deja para el jugador Aníbal Lescano. Retrocede para el otro Lescano, que es el jugador Ricardo Lescano. Pelota arriba. Mueve muy bien ahora en este inicio del partido. Navarro juega hacia la punta izquierda. Corre. Domina Benítez. Retrocede. Juega con Acosta. Tiene Rodi la pelota. Amaga para jugar. Después se apoya. Juega con el jugador Lescano. Va Aníbal. Atención. Se acomoda. Va a rematar. Atención. Remató el remate. Salió desviado en la primera insinuación del cuadro de Sacachispa. Sí, señor, inició con todo el conjunto de Sacachispa, que sabe hacer bastante bien eso, manejar bien el balón. Y bueno, es la primera insinuación ahí del Escano, pero bueno, pasó lejos del arco y sale ahora el conjunto de la Fiorentina. El arquero Ramírez, que deja para su compañero para sacar largo, pelotazo arriba, con golpe de cabeza resta quitando el número 8, el jugador Lescano, era, sí señor, Aníbal el que sacaba con golpe de cabeza. Pelota arriba. Va teniendo la pelota de vuelta el cuadro de Sacachispa, que sale. Muy bien. Va teniendo Lescano, juega hacia el costado derecho, aparece Carvajal, ahí está Carvajal David, que juega hacia atrás de vuelta, se apoya, se cae al piso, falta, dice el árbitro. Ahí la falta fue del jugador casaca 9, el jugador Kevin Cuellar, sí señor, el hombre de gol que tiene el cuadro de Fiorentina. En esta oportunidad comete falta, va a corresponder tiro libre entonces para Sacachispa. Aníbal Lescano dispuesta a tirar, ya autoriza el árbitro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, Rolando González aparecía ahí para defender entonces, sacando esa pelota a un costado. Sí, señor, buen centro realmente. Estuvo bien la cobertura ahí, uno de los jugadores del conjunto de la Fiorentina, y ahora ganó este saque lateral el conjunto de Sacachispa. Habrá servicio manual costado izquierdo, corresponde entonces para Sacachispa. Se va lentamente para cumplir entonces reposición manual costado izquierdo. El jugador Aníbal Lescano va a mandar el centro con la mano, entonces pelota arriba, cabezazo. ¡Gol! De Sacachispa, señoras y señores. Aparece Ricardo Lescano elevando ahí prácticamente en el área menor. Aplica el cabezazo, pelota adentro. Sacachispa pasa a ganar el partido 1-0. Ricardo Lescano lo hizo. Sí, señor, qué bien se elevó, qué buen cabezazo. El arquero se tiró ahí, pero no pudo llegar al balón, y con esto abre el marcador en esta final el conjunto de Sacachispa. Bien por Ricardo Lescano. Con esto está ganando ya 1-0 el conjunto de Sacachispa. Aquí Galeano, que intenta, señoras y señores, debió su compañero esa pelota. Entonces ya rápidamente aquí la respuesta por parte de Fiorentina, que pierde entonces 1-0 en este arranque. A ver, a los 3 minutos Sí, señor. ya anotó el 1-0 Ariel. Sí, señor. Lo decíamos ya. Estaba insinuando el conjunto Sacachispa que inició mejor en esta final. Va a salir Sacachispa con Lescano, juega con Navarro, Longino con la pelota, juega el zurdo. A ver, pelota para quién, juega para el jugador Carvajal. Va teniendo la marca S del futbolista, el número 11 es González. Recupera el cuadro de la Fiorentina. Ese esférico que queda para el jugador Fernández, Eduardo, que lucha. Va teniendo, está por ahí Cuellar, pelota para él, otra vez para Fernández. Falta, dice el árbitro, en perjuicio de Cuellar. Va a corresponder entonces tiro libre para la Fiorentina.
Ahí está. La falta del goleador, sí, de Ricardo Lescano. Y bueno, tiene este tiro libre al conjunto de Fiorentina. Vamos a ver qué tal reacciona después del gol. Estamos en vivo por Pulses por Más. Torneo Mini Champion, Parque Los Príncipes, pelota arriba, señores, atención, va con todo, reacciona aquí Cuellar, baja muy bien, atención el remate, bloquea la defensa y sale en contra, hay espacio, atención con esta jugada porque sale con todo, se cae, falta dice el árbitro, falta en perjuicio de Carvajal, lo hizo Galeano según el árbitro, entonces la falta fue de Rubén, va a corresponder tiro libre para Sacachispa. Bueno, ahí cobrándose la falta contra David Carvajal y tiene ahora Lonchina Navarro el balón. Comentaría la cuña para Pulses por Más. Blas Antonio aquí en la narración. Pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Resta quitando muy bien el número 10 el futbolista. Ortiz va insistiendo el cuadro de Sacachispa. Con golpe de cabeza otra vez. Saca el defensor entonces a un costado. Habrá lateral. En la parte ofensiva corresponde para el cuadro que está ganando 1-0 parcialmente. Con el gol del Lescano entonces. Minuto 3. A partir de ahí lo está ganando 1-0. Aquí Acosta para cumplir. Rodi Acosta juega hacia atrás con el jugador Lescano. Ahí está el número 8, amaga y sale. Aníbal Lescano con el esférico. Tiene la pelota Sacachispa. Costado derecho, va insistiendo. Ahí está Lescano. Retrocede con Acosta. Este juega con Navarro. Tiene Longino, el zurdo que acomoda y juega hacia el costado izquierdo. Este es Rivas. Juega para el jugador Benítez, pero ya pierde la pelota. Aquí recupera Fernández. Fernández que juega hacia adelante, pero en forma equivocada. Pero también se equivoca aquí el jugador del cuadro de Sacachispa. Tiene la pelota aquí González. González juega con Galeano. Tiene la pelota ahora el cuadro de la Fiorentina. Este es Fernández. El remate de Fernández. Tenía destino a red, pero qué buena respuesta aquí del portero. Benicio García para sacar al córner. Bien por el arquero, que bien detectó realmente ese balón. Qué buen remate de uno de los jugadores de la Fiorentina y con esto avisó y ahora ganó este tiro de esquina. Servicio de esquina, punta izquierda, punta derecha, digo bien, pelota arriba. El arquero con los puños saca. A ver, queda para el jugador Carvajal. Atención, Carvajal que intenta dominar, no pudo, no lo consigue su propósito. Entonces va a ser lateral prácticamente en el medio terreno. Corresponde para el conjunto de la Fiorentina. Va para cumplir el servicio manual el jugador Fernández. Eduardo Fernández que juega, pelota para Galeano, va Rubén, tiene la pelota González, pelota arriba, con golpe de pecho baja, el jugador de Sacachispa y sale con Lescano, pelota para Navarro, tiene la pelota el número 7, va para Benítez, ahí está Freddy, atención, va con todo, Benítez, Freddy engancha, atención en la jugada, en este caso, que ya sale ahí, hay dos pelotas dentro del campo de juego, va teniendo la pelota aquí el jugador Aníbal Lescano, Lescano que juega con el otro Lescano, en este caso Ricardo con Rivas, tiene la pelota Sacachispa, mueve muy bien la pelota, va teniendo Navarro, este es Rivas, otra vez juega con Navarro, deja para Lescano y la presión es por parte del jugador, atención Cuellar, va Kevin, anticipo defensivo que saca el córner, va a tener otra pelota quieta el conjunto de la Fiorentina. Sí señor, bien la presión ahí, jugador de la Fiorentina, bueno, la pérdida de balón de Rivas. Y ganó será córner, sí señor, córner para el conjunto de la Fiorentina. Y se va para cumplir entonces Guido Cano, servicio de esquina, Guido, pelota arriba, intentaba por ahí con todo, y ojo con esta acción porque hay espacio, lo puede aprovechar Sacachispa, conduce el jugador Carvajal, está muy atento la defensa para poder salir entonces ahí en la cobertura defensiva, va sacando el jugador Ramírez, presiona muy bien aquí Sacachispa que recupera, atención, va con todo el cuadro que está ganando parcialmente 1-0 este Longino Navarro, remata, bloquea la defensa, sigue el peligro porque Lescano también se anima, probó, queda por ahí cerca para Ramírez, esa pelota, el defensor que domina y después saca en forma larga, pelotazo arriba, Lescano juega con su portero y va a preparar la salida para el conjunto de Sacachispa que gana parcialmente 1-0. Sí señor, ahí está el arquero que no se apura para nada, bueno, lo está ganando bien el conjunto de Sacachispa, sobre todo está manejando mejor realmente el balón.
y le está costando todavía al conjunto de Fiorentina. Creo que después de ese remate hizo poco y nada todavía en el juego el conjunto de la Fiorentina. Y mientras vemos otro remate del conjunto de Sacachispa Blas. Sí, Carvajal aquí tuvo espacio, se acomodó, remató, el remate salió desviado. Aquí de vuelta intenta entonces, ya buscando el segundo tanto, el cuadro de Sacachispa. Va a sacar Ramírez, el portero. Este es Ramírez, Derlis Ramírez, que va a sacar el capitán del conjunto de la Fiorentina. Pelotazo largo del arquero, el capitán que juega entonces en forma larga, atención, logra peinar aquí el futbolista Rolando González. La pelota que queda ya en las manos de Benicio García. Va saliendo aquí Navarro, tiene la pelota Sacachispa. Divide las secciones, queda otra vez el rebote para él, va Navarro, Longino con Benítez, está bueno, no pudo aprovechar aquí el espacio que encontró el conjunto de Sacachispa. Benítez que intentó la conexión con Carvajal, pero no prosperó. Y bueno, no hubo el cierre de Carvajal, pero capaz era para que lo defina ya ahí Benítez, ¿verdad? Muy buena oportunidad desperdiciada por el conjunto de Sacachispas, que bueno, ya está mereciendo el segundo. Va saliendo ahora con Fernández, recupera muy bien Fernández, deja para su compañero y esta que remató, el remate que salió desviado, entonces el remate fue de Rolando González. Habrá salida para el conjunto de Sacachispa y es momento de marcar el tiempo de juego y marcador en este compromiso. Ariel Acuña, a ver cuánto minuto de juego. Sí, señor, llegamos ya a los primeros 10 minutos de esta primera etapa y está ganando 1-0 el conjunto de Sacachispa. Aquí sale Sacachispa, 10 minutos, primera etapa entonces. El cuadro de Sacachispa que sale, tiene la pelota aquí, el jugador Acosta, presiona muy bien entonces aquí el jugador Kevin Cuellar, pelota que se pierde afuera, habrá reposición manual costado derecho para el cuadro de Sacachispa, ya la cumple, tiene el Scano, el zurdo que juega entonces hacia el costado izquierdo, pero ya la anticipó, fue de Galeano que juega, atención, viene con todo, la Fiorentina está, Cano se cae, falta, sí señor. Falta en perjuicio del jugador Guido Cano. Y aquí corresponde un peligroso tiro libre para la Fiorentina. Bien cobrado. Realmente hizo todo bien. Y bueno, el defensor ahí le puso el pie. Y tiene un tiro libre desde una posición inmejorable realmente. Vamos a quitarlo. Aprovecha ahora el conjunto de la Fiorentina. Sí, señor. La táctica fija entonces puede ser el aliado para el empate. Para el cuadro de Sacachispa, el conjunto violeta que pierde 1-0, pero intenta reaccionar buscando el empate en el partido. Vamos a ver, 2, 3 hombres en la muralla humana. Para el remate hay 2, 3 hombres también. Puede ser que haya una jugada preparada y lo hizo. Atención, el remate. Sí, señor, fue desviado por el defensor, entonces el córner, Ariel. Sí, estuvo bien la intención, una jugada preparada ahí. Bueno, ganó este tiro de esquina y se viene otra vez el conjunto violeta. Perfecto, córner entonces, servicio de esquina, desde el último rincón, pelota para la Fiorentina, pelota arriba, saca la defensa otra vez. Resta quitando con golpe de cabeza. Fernández otra vez para jugar. Pelotazo largo, señores. Atención. El arquero aquí con mucha seguridad se queda con la pelota entonces Benicio García. Sí, señor, que bueno. Parece que el señor algún golpe está tirado en el suelo. Está los últimos minutos está presionando más el conjunto de Fiorentina, tratando de reaccionar después del partido. O sea, después del gol, mejor dicho. Tuvo poca claridad en el ataque el conjunto violeta porque lo está manejando el partido prácticamente el conjunto de Sacachispa. Saludo cordial para toda la gente, atención, se complica aquí Sacachispa, señoras y señores, cuando extendía el saludo para toda la gente que están prendida a la transmisión, observando el partido, compartiendo esta gran final, disfrutando a través de la pantalla de Pulses por Más. Atención, va con todo. Cano, Guido que quería. El anticipo defensivo, Lescano sacando esa pelota. Aquí intenta de vuelta Fiorentina, que no se cansa de insistir también buscando el empate. Este es Guido, Cano lanza el pelotazo largo. Golpe de cabeza defensivo, queda para Galeano. Va Galeano con la pierna derecha. El remate de Galeano.
Aquí intenta de vuelta la Fiorentina, de a poco también va empujando el conjunto violeta. Sí, señor, está emparejando de a poco el partido. Otro remate de media distancia. Están intentando el arco de García, que hasta ahora está respondiendo bastante bien también el arquero del conjunto de Sacachispas. Benicio García para sacar el arquero vestido de color negro en la jornada de hoy en esta gran final. Pelota por elevación. Ahí está teniendo la Fiorentina. Galeano que se escapa, después sufre la falta. Sí, señor, va a ser tiro libre cerca de la raya que divide el terreno en dos. Corresponde para el conjunto de la Fiorentina que juega ya en forma rápida. Este es el número 10, el futbolista Ortiz Osvaldo. Juega hacia el costado derecho. Va teniendo la pelota el cuadro de la Fiorentina, pero ya pierde. Entonces sale de contragolpe aquí el equipo de Sacachispa. A ver el jugador Navarro. Bueno, se cae sin falta, dice el árbitro. Sale entonces aquí el cuadro de Fiorentina con Galeano. Va insistiendo. Fernández por ahí cerca, lucha también. Está la marca de Benítez. Este es Acosta, juega con Navarro. Longino deja para el jugador Carvajal. Está el remate. El arquero, sí señor. Aquí salió en primera instancia para achicar el remate. Y después contuvo muy bien el remate que tenía el destino, el segundo tanto. Y ojo, Cano para el empate. Cano, la pierna zurda de Cano arriba y afuera. Aquí responde rápido la Fiorentina. Sí, señor, le está haciendo de ida y vuelta. Primeramente una buena llegada del conjunto de Sacachispas, que el arquero respondió, el capitán respondió bastante bien. Después el contraataque rápido. Otra buena llegada del conjunto de Fiorentina. El partido está para que gritemos un golcito más. Asimismo Ariel. Aquí saca Lescano, pelota que queda ahí sobrando justamente y el anticipo ya fue de Ramírez. Va teniendo el cuadro de la Fiorentina. Este es Ramírez que sale el zaguero central. Deja ahí la pelota corta, entonces recupera Navarro. Longino que juega el zurdo, acomoda el balón después, forma equivocada, pero sigue insistiendo, recupera. Atención, va con todo Fiorentina, el equipo de la Sacachispa. Bueno, pelota de Benítez de igual manera. Quiso evitar que esa pelota se pierda afuera, no lo consigue. Entonces va a ser lateral defensivo, corresponde. O va a ser saque de puerta. Sí, señor, saque de portería. Entonces, para Ramírez, el capitán que ya sale, se apoya justamente con su compañero y esta juega otra vez con Ramírez. Pelotazo largo. Logró desviar aquí el jugador González. Queda ahí para Fernández, pelota que ya se pierde afuera y marcamos el tiempo de juego, Ariel Acuña. Sí, señor, tiempo cumplido, llegamos ya a los 15 minutos de esta primera etapa. Perfecto, a partir de ahora se juega minuto de recuperación, atención, el remate de Galeano y el árbitro dice fue lo último. Hasta aquí, señoras y señores, de esta primera parte con este marcador parcial, 1 para Sacachispa, 0 para la Fiorentina. Termina la primera etapa. Sí, señor, así culminó esta primera etapa donde en los primeros minutos supo ya abrir el marcador el conjunto de Sacachispa, que sobrellevó bastante bien el partido los primeros 10 minutos y después lo supo emparejar de a poco el conjunto de la Fiorentina. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con todo para esta segunda etapa.
Muy bien, ya retornamos para la segunda etapa. Justamente ya mueve la pelota Fiorentina. Arranca la etapa complementaria de este duelo, de esta gran final entre Fiorentina y Sacachispa. Gana parcialmente el cuadro de Sacachispa. Atención, Navarro con la pierna zurda. Bueno, no pasó lejos realmente del arco que defiende Ramírez. Aquí intenta de vuelta Sacachispa. Los primeros segundos prácticamente de esta etapa complementaria. 1 para Sacachispa, 0 para Fiorentina. La gran final que ya estamos viviendo aquí a través de Pulso Sport Más. Aquí del Centro Recreativo Parque Los Príncipes. Va a corresponder salida aquí para la Fiorentina. Entonces aquí arranca la etapa complementaria. Para sacar está Ramírez. El zaguero central que va a sacar entonces en forma larga. Pelota arriba. Vamos a ver quién aparece por ahí. Rivas. Para sacar entonces esa pelota. Va a corresponder pelota de vuelta para el cuadro de la Fiorentina que intenta buscando el empate. Este es Kevin Cuellar. Pelota arriba. Saca la defensa otra vez sobre el balón para el jugador Cuellar. Sí, señor. Cobro falta, ¿eh? Falta que le corresponde ahora el conjunto de la Fiorentina. Ya se cobró entonces, creo que empujó ahí al jugador Cuellar, justamente eso es lo que da a entender el árbitro, sanciona la falta, entonces habrá tiro libre para la Fiorentina que busca ya el empate en este arranque de la etapa complementaria. Con la pierna zurda va a rematar entonces, atención, remate al arco, el arquero. El arquero que se gana el aplauso, sí señor, porque ni siquiera dio rebote el arquero Benicio García. Sí, que hasta ahora está respondiendo bastante bien el arquero del conjunto de Sacachispa. Tiene la pelota aquí Lescano, va jugando Lescano. Para Navarro, otra vez para Lescano, pero ya pierde, pero el rebote queda para el jugador Ricardo Lescano. Este es Aníbal, va teniendo Sacachispa, costado derecho, va avanzando, va con todo. El cuadro de Sacachispa, ya salió la pelota afuera, entonces gana el córner, servicio de esquina, va a ser pelota entonces desde el último rincón, corresponde para el cuadro de Sacachispa. A ver, se va Navarro, Longino Navarro para cumplir entonces con la pierna zurda. Va a venir el centro, pelota arriba, golpe de cabeza, saca la defensa, queda aquí para el jugador, atención. Este es el jugador David Carvajal, pica fuerte la pelota, entonces ya salió del campo de juego. Habrá lateral, entonces corresponde para el conjunto de la Fiorentina. Este es Fernández, si no me equivoco, saca con ese pelotazo largo. Tiene Benítez, juega Freddy, atención, va con Carvajal, se cae sin falta. Sale entonces aquí el jugador, este es Luis Báez, ya ingresó en este segundo tiempo. Saca como puede ahí Rivas, sin complicar entonces, pelota que saca a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Fiorentina que va insistiendo. Sí, señor. No quiso complicaciones ahí Rivas, que rechazó con todo. Y bueno, Fiorentina está empujando de a poco para llegar al arco libre. Este es Kevin Cuellar, juega hacia atrás. La pelota para su compañero, pero esta se equivoca entonces. La intención era la conexión ahí arriba, pero no salió esa conexión al jugador Fernández. Habrá salida, corresponde entonces para el equipo de Sacachispa que gana 1-0 el compromiso. Con el gol de Ricardo Lescano, minuto 3 en la etapa inicial. A partir de ahí lo está ganando 1-0. Va para sacar entonces aquí Rivas, el Lescano, pelota arriba con Benítez, baja con el pecho, pero ya está la marca, pero sigue insistiendo Benítez, pero sale muy bien ahí el jugador Cristian Ramírez. Pelota que ya se pierde afuera, entonces habrá pelota para el cuadro de la Fiorentina. Saludos cordial a toda la gente que están compartiendo con nosotros, la gente que están observando esta gran final a través de Pulso Sport Más. Cordial saludo aquí desde Parque Los Príncipes. Va teniendo la pelota el equipo de Fiorentina, pica fuerte. Amarilla. Y aquí sale amarilla, Ariel. ¿Para quién? Benítez. Se pasó de boca, parece. Por algún reclamo ahí. Excesivo reclamo, así que bueno, se viene este tiro de esquina. Pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, queda para Benítez. Ojo con este contragolpe porque Benítez conduce, va teniendo Freddy, se equivoca por ahí también. Mérito aquí de Fernández, que sale muy bien para cortar entonces el juego. Va teniendo Fiorentina, la respuesta del conjunto de la Fiore, va teniendo pelota arriba, saca Rivas.
Saca muy arriba la pelota que sobra por ahí entonces y queda en poder del jugador que saca 10. Es el jugador Osvaldo Ortiz. Osvaldo que juega, tiene para el jugador Báez, Luis que deja para su compañero González, pero ya pierde. Tiene la pelota Navarro, deja para el jugador Aníbal Escano, Aníbal que se acomoda, va teniendo la respuesta ahora otra vez para la Fiorentina. Fernández que lucha, Fernández que gana, va teniendo Fiorentina. Ahí está el número 6, Fernández se acomoda, Eduardo remató. Salió afuera, señoras y señores. Aquí probó su suerte Fernández. Sí, señor. Pasó lejos, pero bueno, buen intento del conjunto de Fiorentina, que estaba necesitando eso, tener ese empuje también con los cambios que hizo. Entró con todo en esta segunda etapa. Aquí saca el arquero para Longino Navarro. Longino que juega hacia adelante pero de forma equivocada. La pelota que queda por ahí cerca entonces. Ahí está Navarro, Longino. Longino que juega hacia el costado izquierdo. Aparece Lescano. Va Aníbal. Lescano que juega. Atención. Está el segundo en camino. ¡Afuera! Señoras y señores, aquí se pierde el segundo Freddy Benítez. Qué bien lo hicieron esa combinación entre Navarro y Lescano, y después el pase era nada más que empujarlo. Y Benítez erró ahí por centímetros del arco. Era una oportunidad increíble realmente lo que acaba de experienciar el conjunto de Sacachispa. Aquí intenta la Fiorentina también. A ver, falta, sí señor, perjuicio del jugador Rolando González. Se va a corresponder tiro libre entonces para la Fiorentina. A ver qué dice la gente que van observando, aquí compartiendo con nosotros. Dice saludo para Osvaldo Godoy de la Fiorentina. Ahí el saludo por parte de Alcides Núñez. ¡Atención! Increíble. Sí señor, aquí el cabezazo, creo que no pasó lejos Ariel. Explicar lo que pasó ahí en el área del conjunto de Sacachispa. Realmente estaba solo, creo que era el 9 del conjunto de Fiorentina. Solito cabeceó, le dejaron cabecear y bueno, era una brillante oportunidad para el empate, pero no supo direccionar ese cabezazo. Perfecto, aquí Gladys Fernández también escribe, ahí deja su mensaje, dice saludo para Eduardo Fernández de la Fiorentina. Ya está hecha el saludo entonces, el jugador que está también va teniendo Báez que retrocede, está muy bien marcado por parte del Escano, se cae al piso, salió la pelota, no hubo falta, dice el árbitro, entonces habrá salida, tiro libre o finalmente servicio manual. Entonces el lateral defensivo ya tiene la pelota Ramírez, juega con su compañero, el esférico que queda entonces para el jugador González, Rolando que juega, Rolando que pierde la pelota, ahora Ramírez sale para sacar ese balón, pelotazo largo, va luchando el jugador Ramírez, deja aquí para el número 10, el futbolista Ortiz, va con todo Ortiz, deja... Atención, ya sonó el silbato. El árbitro indica que hubo falta entonces en perjuicio del jugador de Sacachispa y sale también la tarjeta de amonestación para el jugador de Fiorentina. Sí, señor, necesita la falta contra Carvajal, creo, ¿verdad? Sí. Y tiene este tiro libre a su favor entonces ahora el conjunto de Sacachispa. Habrá tiro libre en su defensa, ahí cerca del círculo central, corresponde para Sacachispa. Lescano que saca, ahí está Lescano. Sí, señor, con golpe de cabeza. Entonces aquí Freddy Benítez logró desviar, pero no lo suficiente. Sale Fiorentina. Pelota arriba, señores. Golpe de cabeza defensivo por parte del Escano. Juega con el jugador Carvajal. David Carvajal que juega entonces. Ahí está David. Va teniendo... Aquí sale muy bien Ramírez en la marca. Gana entonces, a ver, el saque de portería. Sí, señor. Logró su propósito. Y va a ser entonces salida para el conjunto de la Fiorentina que busca el empate. Sí, señor, ahí está. Hizo todo bien Carvajal al último, creo que tardó demasiado en soltar el balón. Y bueno, ahora otra vez Fiorentina, vamos a ver qué tal lo lleva, porque también ya tuvo su oportunidad de llegar al empate. Sí, señor, ahí está el pelotazo largo. Queda por ahí cerca para Luis Báez, va Luis, se cae al piso, entonces falta, dice el árbitro. Va a corresponder entonces tiro libre para el cuadro de la Fiorentina. A ver, Noelia Ábalos también desde Asunción está viendo la transmisión, está apoyando a David Carvajal, dice, del jugador de Sacachispa. Entonces, saludo para ella, gracias por compartir con nosotros esta transmisión. Pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, queda para Ramírez, atención, y ojo con esta acción porque sale Navarro, juega muy bien con Lescano, está segundo en camino, afuera. El remate salió apenas afuera.
Aquí se salió Fiorentina. Aquí perdonó el conjunto de Sacachispa. Que es el que estuvo. Qué buen contraataque, otra vez liderado por Navarro. Y el pase era realmente para... Bueno, el segundo gol pasó cerca. Acarició el palo, estuvo cerca. Otra vez Lescano para el segundo gol del conjunto de Sacachispa. David Cabrajal tiene la pelota, ahí está David, muy bien marcado. La pelota entonces de Almada que saca a un costado, casaca 17, es Diego González en este caso. Bueno, pelota que va a corresponder entonces para el cuadro de Sacachispa. Ahí ya juega. Este es el jugador Navarro. Tiene la pelota. Longino. Va teniendo Longino. El número 7 va insistiendo. Muy bien la marca por parte de la defensa. Intenta salir. Va Acosta. Rolando Acosta juega. Atención, pelotazo largo. Muy largo. Entonces Benicio García, el portero, sale. Y se queda con la pelota. Bien en la salida. Y el arquero García otra vez. Está respondiendo bastante bien el arquero del conjunto de Sacachispa. Perfecto. Alcides Núñez también escribe, dice saludo para Osvaldo Godoy de la Fiorentina. Muy bien, está hecho el saludo también de Alcides Núñez. Gracias Alcides por compartir con nosotros esta cobertura, esta transmisión, esta gran final aquí desde el Parque de los Príncipes. Va insistiendo el conjunto de la Fiorentina que hasta aquí no está pudiendo encontrar el empate, pero no se cansa de insistir. Va persiguiendo el empate. Aquí sale el cuadro de Sacachispa. La gente que está compartiendo con nosotros lo puede escribir. Atención, Benítez con golpe de cabeza. No pudo dar potencia a ese cabezazo. Le decía que la gente que está observando pueden dejar ahí su mensaje. Pueden escribir, compartir con nosotros esta gran cobertura, esta gran transmisión, esta gran final. Aquí desde el Parque de los Príncipes. Calle 6.000 Defensores. Tiene la pelota aquí Fiorentina. Va con todo el número 7 el futbolista Ramírez. Va Ramírez insistiendo. Aquí Báez, el remate de Luis. Pega entonces en Rivas. Entonces va a ser córner Ariel. Corresponde para la Fiore. Sí, señor, están buscando de a poco, teniendo en cuenta que ya llegamos ya a los 12 minutos de esta segunda etapa. Bueno, va quedando poco al partido y no encuentra el empate. Fiorentina que busca. ¡Está! ¡Gol! Gol de Fiorentina. Fiorentina, señoras y señores, encuentra el empate. ¿Y quién tiene que ser Ariel? Su goleador. Aquí aparece Kevin Cuellar. Después de varios rebotes, la defensa que no supo sacar. Y dice gracias, Kevin Cuellar. Dios perdona, pero él no. Empata entonces Fiorentina. El partido está 1-1. Justo tenía que ser él. Pasó de todo ahí en el área donde nunca supieron sacar ahí el balón. Lo decíamos, ya estaba faltando poco y estaba empujando de a poco también el conjunto de la Fiorentina. Y llegó al empate antes de que termine el partido porque ya falta poco. Llegamos ya a los 13 minutos. Y vamos a ver qué tal después de esta reacción el conjunto de Sacachispa. Va teniendo el cuadro de la Fiorentina que busca el triunfo. Atención, está el defensor que oportunamente saca esa pelota, señoras y señores. Pero va insistiendo la Fiorentina que encuentra el empate. Ahora busca el segundo. Pelota arriba para Cuellar. Sobre el balón queda para la Báez. Insiste Báez. Intentó con golpe de taco. Aquí no está pasando bien el conjunto de la Sacachispa. Y realmente si tenía el gol a sus pies, llegó ahí como bombero apagando el fuego. Era Alcides Rivas. Realmente estuvo cerca para liquidar ya el partido del conjunto de la Fiorentina. Ahí está el servicio manual, pelota arriba para Cuellar. Prácticamente en la zona ofensiva le buscan a Cuellar, su goleador. Tiene la pelota Ramírez, el defensor que saca pelotazo largo, muy largo, entonces no estaba nadie de Fiorentina. Y ahí Rivas dejó esa pelota para que se pierda fuera y para que sea entonces salida desde el arco para el arquero Benicio García. Acomoda Benicio para sacar esa pelota. García va a sacar largo. Pelota arriba, señores, con golpe de cabeza en el medio terreno. Responde aquí la Fiorentina. Queda para Luis Báez. Insiste Luis. Aquí Cuellar que lucha. Anticipa muy bien el jugador
Báez, la pelota que ya se pierde afuera, entonces habrá lateral para el conjunto de Sacachispa. Sí, señor, así estamos viendo, pero sobre todo ya faltan poquitos segundos nomás para que culmine. Vamos a ver cuántos minutos también agrega el árbitro al partido. Pelota arriba, atención, Ramírez, era Benítez el que logró peinar esa pelota y puede ser uno de las últimas porque ya estamos prácticamente llegando al término del partido. Creo que ya está inminente la finalización de este compromiso, Ariel Acuña. Sí, señor, ya huele a tanda de penal, así que bueno, vamos a ver qué tal. Creo que alguna otra oportunidad va a tener el conjunto de la Fiorentina en el conjunto de Sacachispa. Sí, señor, todo indica que vamos a la tanda de penales y así nomás el árbitro acaba de concretar la finalización, señoras y señores. Y aquí el aplauso para estos muchachos, para estos futbolistas que luchó realmente con todo. Y el aplauso fue por parte de la afición deportiva presente tanto para la Fiorentina como así también para Sacachispa, para el equipo de Sacachispa que hizo los dos equipos gran partido en esta gran final. Y bueno, no se sacaron ventaja. Y vamos a la definición a través de los 12 pasos, mi querido Ariel Acuña. A través de las tandas penales, digo bien, porque creo que la distancia aquí es menor. Sí, señor. Y realmente estuvo cerca del conjunto de Sacachispa, que faltando 3 minutos lo supo matar el conjunto de la Fiorentina. Así que bueno, esperamos entonces para elegir también el mejor del partido. Vamos a ver, todo puede pasar en esta tanda penal. El arquero puede ser un héroe. Buen partido de García, realmente. Fue uno de los mejores del partido. También Navarro, buen partido. También el goleador de la Fiorentina, que siempre está, Cuellar. Así que bueno, del término de la tanda penal vamos a elegir también el jugador de esta gran final. Asimismo, señoras y señores, se va a definir entonces desde el punto penal. Vamos a conocer entonces el primer campeón de torneo Mini Champions, torneo Intercomercial 2024, en su primera edición entonces. Ahí justamente ya los equipos que va preparándose, se va listando entonces para esta gran definición. Ya se dio el sorteo correspondiente. Ahí los arqueros también, el diálogo con los árbitros, algunas observaciones, alguna advertencia también por parte de los jueces para que esto pueda arrancar, señoras y señores, minuto más. Esto se define desde el punto penal. Sí, señor. David Carvajal, el primero en patearlo será el del conjunto de Sacachispa. Perfecto, señoras y señores. Primer penal, primero en patear entonces el cuadro de Sacachispa. David Carvajal dispuesta a tirar. Carvajal, primer penalero en el conjunto de Sacachispa. Casaca número 2 para él. David Carvajal, mano en la cintura. Espera la autorización del árbitro. Carvajal dispuesta a tirar, señoras y señores. Ahora sí. Carvajal. ¡Gol! ¡Gol de Sacachispa! David Carvajal. Qué bien lo hizo, realmente con una gran definición, con una tranquilidad tremenda del jugador Carvajal. Y con esto abre el marcador del conjunto de Sacachispa. Perfecto, se va casaca 9. Kevin Cuellar acomoda el balón, Kevin. Primer penalero en el conjunto de Fiorentina Fútbol Club. Kevin Cuellar dispuesta a tirar. Autoriza al árbitro. Va Cuellar. Palo y afuera. El palo y afuera, señoras y señores. El remate de Kevin. Increíble, realmente no se pudo dar del goleador del campeonato que, bueno, el arquero se tiraba ya al otro palo y el palo otra vez le dijo que no a Cuellar, el 9 del conjunto de la Fiorentina. Y bueno, ahora Navarro será el encargado de ampliar la ventaja para el conjunto de Sacachispa. Longino Navarro, el zurdo va a rematar entonces. Ya autoriza el árbitro. Navarro, arranca, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Sacachispa! El jugador longino Navarro remata con mucha potencia. Sí, señor, de buen partido. El mediocampista del conjunto de Sacachispa que fusiló realmente al arquero,
que se tiró en un sector a su palo derecho, pero bueno, casi fue en el medio el remate, que bueno, fue gol y con esto ya está ganando 2-0 el conjunto de Sacachispas. Luis Báez va a rematar para la Fiorentina, autoriza el árbitro, Báez, gol, gol de la Fiorentina, señoras y señores. Luis Báez con la pierna zurda, remate por abajo para poner entonces en tanto para la Fiorentina. Sí, señor. Hace el descuento. Qué bien lo hizo. Con una tranquilidad. Y García que se tiró a su palo derecho. Se va Ricardo Lezcano. Autoriza el árbitro. Lezcano. Y no. Pegó en el horizontal y afuera, señoras y señores. Ricardo Lezcano aquí falló para el conjunto de Sacachispas. Bueno, falló nomás porque el goleador del partido que hay con ese gran cabezazo hacía el gol a los 3 minutos. Esta vez quiso definirlo con clase, pero el palo le dijo que no. Y bueno, ahora tiene la oportunidad el conjunto de la Fiorentina de llegar al empate. Sí, señor, 2-1 arriba. Aquí lo puede empatar. Va a rematar el número 11, González. Tiró el arquero. El arquero logró desviar, señoras y señores. Y creo que también impactó en el horizontal. Después se pierde afuera. Y la oportunidad acaba de desperdiciar Rolando González de poner el empate. Haciendo la figura de García, como fue en el partido mismo. Y con esto ya está dando la oportunidad otra vez de tomar la ventaja a sus compañeros, al conjunto de Sacachispas. Casaca número 8 es Aníbal Lezcano. Lezcano entonces para rematar. Señoras y señores, Ramírez el arquero para defender, Lezcano para tratar de convertir para Sacachispas. Casaca 8. Aníbal Lezcano. Va a autorizar el árbitro. Ahora sí ya autoriza. Va Lezcano. Gol. Gol de Sacachispas. Aníbal Lezcano convierte el gol. Sí, señor. El arquero se tiró bien, estuvo cerca ahí. Con esto está Sacachispas acariciando ya el título, porque ya tienen la ventaja. Y bueno, con la obligación ahora, uno de los jugadores de la Fiorentina tienen que meter sí o sí el gol ahora. Diego González entonces tiene la posibilidad de mantener en juego todavía en competencia. Atención, va Diego. Gol. Gol de la Fiorentina, señoras y señores. Diego González lo hizo. Con clase, Qué bien lo hizo, el remate al ángulo. El arquero que se tiró a su palo derecho, pero era imposible. Realmente con esto hace el descuento y ahora Benítez, que creo que, bueno, si convierte, ya es campeón el conjunto de Sacachispas. Bueno, el título tiene Benítez en sus pies. Freddy Benítez arranca, se va, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Sacachispas, campeón, señoras y señores! Con mucha categoría, Freddy Benítez define para poner entonces, para sellar el título para el conjunto de Sacachispas. Aquí gana a través de la tanda de penales Ariel Acuña. Y qué buena definición, lo decíamos, tenía en sus pies para ser el campeonato y lo definió con clase, uno de los goleadores también del conjunto de Sacachispas. Y bueno, así culmina este gran campeonato y como con una gran definición realmente por la tanda de penales. Así que bueno, ya vamos a la entrega de los premios ya. Blas Antonio, dejo a tu cargo. Perfecto, Ariel. Señoras y señores, no sé si establecemos una pequeña pausa ahí para que podamos nosotros organizar bien también para la ceremonia correspondiente, mi querido Ariel Acuña. Para vos, ¿quién fue la figura del partido? Y justamente eso tenemos que ir definiendo, porque ya está el mejor arquero, el goleador también, y ahora el mejor jugador tenemos que también elegir. A mí me gustó Lezcano, hoy también jugó muy bien el jugador, bueno, el arquero Benítez, sí fue. El arquero García también. De por sí, Y
Longino Navarro también un gran partido, creo que hizo un gran campeonato. Yo me quedo con Longino Navarro, no sé si coincide conmigo. Completamente, totalmente. Así que bueno, ya vamos a hacer una pequeña pausa y después ya con la ceremonia de la premiación. Así que bueno, ya retornamos en instantes.
porque ya el momento de premiación. Señoras y señores, toda la gente que está presente, sean bienvenidos a esta gran final y este momento de la ceremonia, de la entrega de premiación de este torneo Milixante Intercomercial en su primera edición 2024. Llega este momento, señoras y señores, es importante ya mencionar que van a estar entregando los señores representando justamente de este torneo, Johnny Ramírez, el organizador de esta gran fiesta del fútbol aquí en el complejo recreativo Parque de los Príncipes. Así también le va a estar acompañando en esta entrega, en esta ceremonia especial, el licenciado Niño Augusto Ramírez, el secretario. Así también Gustavo Abel González, también que forma parte del tribunal. Así también en la jornada de hoy, en esta noche especial de premiación, va a estar acompañando también el doctor Osvaldo García. Él es concejal departamental de San Pedro, que también está formando parte de esta fiesta del deporte. Así también la señorita Lisandra Riquelme Franco. Ella es reina Miss Torneo Miss Champion Intercomercial 2024. También está entonces para la entrega de premios de los trofeos en esta noche especial. Arrancamos, señoras y señores, con esta ceremonia, convocando a los equipos. En este caso, vamos a arrancar dando la bienvenida al equipo que salió tercer puesto. Adelante, el equipo de Liverpool. Le recibimos a su representante, Darío Vera. Fuerte el aplauso para él. A cargo de la reina que va a estar entonces haciendo la entrega, la señorita Lisandra Riquelme Franco, así de esta manera, haciendo la entrega de trofeo y así también el premio correspondiente para el tercer puesto. Ahí está, felicitaciones a este equipo, a este club que formó parte también de esta fiesta del deporte. Ahí está la foto correspondiente, señoras y señores. Ahí está entonces. Ahora sí es importante también en esta ceremonia especial dar las premiaciones correspondientes al mejor arquero. Esta noche también vamos a premiar al mejor arquero del torneo Miss Champion Intercomercial 2024 en su primera edición. Llamamos al mejor arquero. Él es arquero de la Fiorentina, Derlis Ramírez. Fuerte el aplauso para Derlis Ramírez. El mejor arquero se destacó prácticamente en toda su competencia en este torneo, entonces defendiendo los arcos del cuadro de la Fiorentina Fútbol Club. Así es, también entonces esta premiación. Ahí está el arquero entonces, el mejor portero, la valla menos vencida también se ganó entonces Johnny Ramírez. Digo, en este caso, el arquero del cuadro de Fiorentina, estamos hablando de Derlis Ramírez. Ahora sí es momento, señoras y señores, de conocer al mejor jugador de este torneo. Se destacó también en cada uno de los encuentros deportivos, disputando con caballerosidad el compromiso en este torneo. Estamos hablando del jugador de Zacachispas Fútbol Club. Llamamos al mejor jugador, Lonquito Navarro. Ahí está, señoras y señores, va a recibir entonces este premio. Ahí le va a hacer la entrega entonces el doctor Osvaldo García. Ahí está, señoras y señores, felicitaciones entonces. Ahí está para la foto correspondiente al mejor jugador entonces, Lonquito Navarro, que defendió entonces los colores de Zacachispas Fútbol Club. Es importante, no podemos dejar de mencionar y premiar también al mejor, en este caso el goleador de este torneo. Convocamos a Kevin Cuellar, goleador entonces a cargo, va a entregar el secretario, el licenciado Niño Augusto Ramírez.
Ahí está Kevin Cuellar, él anotó 8 tantos, 8 goles en este torneo, así que las felicitaciones correspondientes también para él. Y así de esta manera el autor se lleva este premio, este botín. Excelente, realmente, felicitaciones Kevin. Hizo un gran campeonato, un gran torneo realmente para Kevin. Se lleva entonces este premio también. El goleador, está el aplauso en toda la concurrencia en esta noche de la gran final. Aquí en Parque Los Príncipes, complejo recreativo, que estamos compartiendo entonces este momento de premiación. Señoras y señores, ahora el momento de premiación también para el subcampeón y a los campeones. Se llega a este momento especial donde va a estar recibiendo las medallas correspondientes, así también el trofeo digo bien, y así también va a llevar el premio en efectivo. Señoras y señores, arrancamos convocando. Vamos a convocar uno a uno a cada uno de los futbolistas también, primeramente para recibir entonces la medalla correspondiente. Bueno, convocamos entonces a Derlis Ramírez de Fiorentina, subcampeón, flamante, arquero, así también, jugador entonces, así de esta manera, Derlis Ramírez. Ahora llamamos a Eduardo Fernández. Llamamos también a Osvaldo Ortiz, también para recibir la medalla. Osvaldo Ortiz, jugador también de la Argentina. Llamamos también a Ismeldo Ramírez. Hoy también repitió muchísimo ahí la defensa, hoy jugando Ramírez. A continuación, llamamos a Kevin Cuellar. Es momento también de convocar a Rolando González. Es turno de llamar entonces a Luis Valls. También convocamos a Rubén Galeano. Recibimos también al jugador Derlis Cambia. Sí, ya, Señoras y señores, es turno de convocar a Diego González. Señoras y señores, es turno de Guido Cano. A continuación, convocamos también a Cristian Ramírez. Ahora es turno de recibir la medalla correspondiente. Gustavo Ortigosa. También llamamos a Osvaldo Ibarra. Muy bien, así de esta manera entonces está pasando uno a uno los futbolistas a recibir entonces la medalla correspondiente en esta noche de la gran final aquí en el complejo recreativo Parque de los Príncipes. Ahora es momento, no sé si vamos a llamar o entregamos ya el trofeo. Muy bien, nos indica aquí que directamente ya entregamos entonces el trofeo. Señor Johnny, avisa que nos entregamos entonces el trofeo. Convocamos ahí al capitán, por favor, Johnny Ramírez, y todo el equipo. Y el doctor Osvaldo García, así de esta manera van a entregar entonces este trofeo. Señoras y señores, ahí para la foto. Y después ahí queda el grupo, muchachos, para que puedan la copa. Adelante, muchachos. Subcampeón, flamante subcampeón de este torneo, Mil Champion. Así de esta manera va a levantar la copa, va a levantar el trofeo y después entregar el premio también, Johnny. Sí, señor. La foto finalmente ahí para la gráfica, con usted, porque de juego, claro que sí, de este torneo de su primera edición. Ahí está, trofeo subcampeón. Ahí está. Ahora de vuelta convocamos a David, ¿no?, para la entrega del premio. Premio en efectivo.
efectivo. A ver la suma de 2 millones de guaraníes, entonces va a llevar como premio. Y el aplauso para el equipo de Colo-Colo Fútbol Club. Flamante representante también de este torneo que compitió con mucha caballerosidad. Hoy se queda entonces como subcampeón. Muy bien, señoras y señores. Llega el momento que estábamos esperando, claro que sí, de la premiación de los campeones. Llega el momento primeramente de colocar entonces el grupo de Zacachispas Fútbol Club. Llamamos. Por favor, que no me den un fuerte aplauso porque van a recibir así de esa manera de Cristina. El aplauso porque así de esta manera lo va a recibir a cada uno de los futbolistas. Entonces, lo recibe así de esta manera en primera instancia a Benicio García. Benicio García así de esta manera entonces. Fiorentina que recibe su actitud correspondiente. Y así de esta manera entonces Benicio García. Llamamos a Ricardo Lescano. Es turno, señoras y señores, de convocar y llamar a Alcides Rivas. Señoras y señores, llamamos a Aníbal Lescano. El momento de convocar a Freddy Benítez. Ahora es turno, señoras y señores, de llamar a Rodi Acosta. En este momento llega el momento de convocar a David Carvajal. Señoras y señores, llamamos a Loquillo Navarro. Señoras y señores, es turno de llamar a Ricardo Lescano Silva. Y por último llamamos a Edgar Salinas. También, señoras y señores, es turno de llamar también a Johnny Cabrera. ¡Vamos, Johnny! Señoras y señores, es turno de llamar a Alcides Silvero. El momento también de convocar a Alan Silvero. Entonces a Rafael Salinas. Muy bien, señoras y señores, en este momento, en esta premiación, no podemos también recolocar a los árbitros, por supuesto, que también forma parte de esta gran fiesta del deporte. Gracias a ellos también se pudo competir, ellos actuando como jueces en cada uno de los encuentros deportivos, así es que vamos a tener también este momento crucial, este momento oportuno. Y después, entonces vamos a
entregar la medalla, el trofeo correspondiente a los campeones, así también el premio. En este momento, antes de entregar entonces a los campeones el trofeo, llamamos a los árbitros. Ahí está el señor Tito Cardoso y así también el señor árbitro Flores, Juan Flores, que así esta mañana también entonces con Tito Cardoso. Fuerte el aplauso para los árbitros. Así esta mañana entonces. Ahí posando para el recuerdo, para la foto. En este momento de premiación, señoras y señores. Ahora sí, llega el momento de la entrega del trofeo. Preparad, por favor, de vuelta la música de fondo, porque en este preciso momento, primero aquí, bueno, el premio convocado entonces al capitán Freddy Benítez. Va a recibir primeramente entonces premio en efectivo. Premio en efectivo, señoras y señores, la suma de 4 millones de guaraníes, así de esta manera. Fuerte el aplauso para el equipo, para el club. Y el equipo de Zacachispas Fútbol Club, así de esta manera, se lleva el premio de 4 millones de guaraníes como campeón. Ahí está el aplauso, por favor. Ahora sí, maestro, queda a cargo de la música porque nos tocará de campeón.
Campeón, vamos a ver. Así también ante todos los jugadores nacionales del departamental de San Pedro, a Lisandra Viteri Franco, ella la reina justamente de torneos de primera edición, el Champion, y así de esta manera estamos entonces cerrando también a la profesora. La profesora entonces Lisandra Viteri Franco. Entonces, así es la primera ganadora de la apertura justamente de este torneo, de la inauguración, muy querida como la Miss Nacional Champion. Y ahí están los muchachos felices, Zacachispas, señores. Y ahora sí, con esto nos vamos, Johnny, nos estamos bailando con el sonido de la musical y la internacional. Ariel, Pablo.